Bendiciones, te saluda Leonel Navarrete y hoy me encuentro acá con lo prometido. Vamos a entrevistar a uno de los personajes, un copastor de Iglesia Pentecostal, Carlos. Muchas veces, bienvenido Carlos. Fíjate que te he seguido en las redes sociales y hoy vamos a tocar un tema bien interesante, y te voy a preguntar por qué te dicen Carlos Pecado primero, ¿verdad? Y después vamos a hablar de un tema que es tabú. Fíjate que en los últimos días la iglesia evangélica ha tenido ¿cómo te puedo decir? Por excluir a personas que vienen con tatuajes. Entonces me he dado la tarea de poder contactarte a ti para que nos expliques desde tu perspectiva de copastor, desde tu perspectiva de que estás tatuado, lo hiciste antes o después, todo esto viene, pero quiero que respondas ahorita. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Para todos los que van a ver este video, primeramente mi nombre no es Carlos Pecado, mi nombre es Carlos Ernesto Orellana Martínez, ese es mi nombre oficial. Pero ¿por qué me puse Carlos Pecado? Vaya, Leonel, tú me estás preguntando por qué Carlos Pecado. Yo tengo una ideología muy diferente a las demás iglesias ortodoxas. Creo que todo ser humano por naturaleza es un pecador hasta el día que muere. Si no, ¿qué sentido hubiera tenido que el Señor Jesucristo bajara, descendiera hasta acá a la tierra y hubiese dado la vida por todos nosotros? La dio porque realmente nosotros necesitábamos un Salvador por la naturaleza caída que tenemos. Así que es por esa razón que yo me he puesto Carlos Pecado. Pablo lo dijo, yo soy el peor pecador de todos. Y si Pablo, siendo un apóstol, un hombre que Dios escogió y que usó grandemente, con más hoy en estos tiempos donde la palabra de Dios dice que la maldad en los últimos días se va a incrementar. Eso es lo que hoy en día estamos viendo. Y el problema es que las personas o jóvenes más que todo no quieren asistir a la iglesia o no quieren ir a la iglesia o no quieren saber nada de Dios, porque los mismos religiosos ortodoxos los están sacando y ya ponen a poner leyes que ni siquiera Dios ha puesto. Hablan que el tatuaje es pecado, que si la mujer se maquilla es pecado, que las piedras que están en el camino también son pecados, todo es pecado. Entonces han caído en este punto de fariseísmo, se podría decir. Entonces es por esa razón que comencé a crear contenido a través de TikTok para enseñarle realmente qué es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Y muchos, para satanizar el tatuaje, se agarran de Levítico capítulo 19, versículo 28. Pero si nosotros leemos el contexto cultural del por qué se dijo, eso cambiaría tu perspectiva. Entonces ya no pensarías que el tatuaje es pecado, porque en aquel tiempo eran ritos que se hacían a otros dioses. Eso es lo que siempre Jehová ha condenado. Y si tú lees el 27, dice que también no te rasures la barba. Yo le pregunto a esos que andan prohibiendo el tatuaje, ¿por qué se rasura la barba? Si eran culturas paganas de egipcios, no eran cristianas y no eran para el pueblo de Dios. Eran 613 decretos que los judíos tenían que cumplir. Qué interesante, Carlos, todo lo que acabas de decir desde el contexto histórico, cultural. Fíjate de que es bien interesante lo que dijiste, pero quiero decirte, Carlos, también que hablemos de la cultura, de la historia, hagamos un exégesis del pasaje, pero en sí quiero preguntarte en estos tiempos modernos, Carlos. Fíjate de que en estos últimos tiempos, ¿qué podemos observar? ¿O cómo lo vemos como copastor con una persona que llega tatuada a tu iglesia? Bueno, me imagino que tú, porque estás tatuado, puedes verlo, pero hay iglesias donde discriminan. ¿Cuál sería el consejo eclesial, pastoral, ministerial que vos podés dar acerca de estas personas que discriminan a la gente y por eso el evangelio también se está estancando?
Fíjate, Leonel, que al final no importa lo que yo piense o lo que tú pienses. Las Sagradas Escrituras no es de interpretación privada, es lo que decía Pablo, sino más bien qué es lo que dice la Biblia. Veamos, y quiero que se vaya a Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si usted se va al Antiguo Testamento y se lo anda recetando a medio mundo y anda poniendo cargas, el Señor Jesucristo llegó hacia la cruz del Calvario ya por usted y por mí, y se va de nuevo a la ley, de la gracia usted cae. De la gracia nos caemos y no podemos ser cristianos judaizantes, debemos de ser cristianos conforme a la gracia, porque el Señor Jesucristo hizo el sacrificio por todos nosotros. Es decir, que yo no puedo venir prohibirle a los jóvenes de mi iglesia que se tatúen, porque primeramente la Biblia no lo prohíbe. Sería agregarle a la Biblia dice: maldito aquel que le agregase o quitase este libro. Ahora bien, tal vez sería ya pues cuestiones de salud, donde uno le podría decir, o por la cuestión geográfica de donde él vive. Por ejemplo, hay países muy peligrosos donde hacerte un tatuaje pues corre peligro. Pero nosotros acá que vivimos en El Salvador, que ya la situación cambió, hoy el tatuaje ya no es estigmatizado como en aquellos tiempos, donde la gente pensaba que solo delincuentes se lo hacían. Hoy más que todo es porque está la moda, algunos ya lo ven como estatus, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad, no. Nosotros no discriminamos a los jóvenes o personas que vengan con este tipo de cultura, porque al final el tatuaje es una cultura. Y la verdad, pues si Señor Jesucristo nos recibió con todos nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para rechazar a este tipo de personas? Porque la iglesia al final es el hospital que todos necesitamos ir, porque todos estamos enfermos y todos necesitamos de Dios. Bueno, Carlos, en una síntesis, ya me dijiste tú desde la perspectiva bíblica, como copastor, no lo pronunciaste, el tatuaje, ni lo anunciaste. Ahora, ni tampoco excluyes a las personas que llegan a tu iglesia tatuadas. Pero en síntesis, quiero agradecerte también, Carlos, porque tenés la valentía, ¿verdad? No cualquier pastor de estos tiempos da una entrevista así, de pelar. Pero sí te agradezco infinitamente. Pero en síntesis así, ¿qué puedes decirle a la iglesia en sí? A la iglesia que dice, es pecado, te vas al infierno, perder la salvación. Hasta eso he oído yo de muchas personas decir desde la parte eclesial acerca de los tatuajes. Pero en síntesis, Carlos, ¿qué opinas acerca allí? Terminando ya esta entrevista, agradecerte, y para todos también aquellos que nos van a ver, también mandarles un abrazo y bendiciones. Y que, ojo, lo aclaro como persona, no estoy promoviendo los tatuajes, ni mucho menos, yo no estoy tatuado, pero ni mucho menos decirle al pueblo eclesial que se lo hagan, porque cada quien, como lo dijiste tú, tiene un libre albedrío para hacerlo o no hacerlo. Pero en síntesis, Carlos, ¿qué dice usted acerca de la gente que dice, te vas para el infierno, como Santiago Zúñiga? Fíjate, Leonel, que al final no importa lo que yo piense o lo que pienses tú, sino qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que enseña la palabra de Dios hacia los tatuajes. Pablo decía que no es de interpretación privada. Así que primeramente debemos de ver qué versículo toman los legalistas para satanizar o prohibir tatuajes, y normalmente se agarran de Levíticos capítulo 19 versículo 28, pero ¿por qué ignoran el 27 donde dice que no nos resolvemos la barba? A todos estos legalistas que andan prohibiendo el tatuaje, entonces prohíban eso. Y aparte de eso, son 613 decretos. Usted se vuelve a la ley. ¿Y qué dice Gálatas capítulo 5 versículo 4? Que si nos justificamos por la ley, de la gracia lo denegamos y de la gracia caímos. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo un poder
salvífico a las obras y no a la gracia. Recordemos en Efesios 2:8-9 dice que por gracia sos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que si la Biblia no lo prohíbe, ¿quién soy yo para prohibirlo? Así que la iglesia tiene que estar abierto para todos los pecadores, porque la iglesia no recibe santos, la iglesia recibe pecadores, y la iglesia es el hospital del alma y donde todos deberíamos de estar, porque el hombre no solamente se alimenta de comida, la palabra de Dios dice, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, buen punto de vista, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Carlos Pecado promueve el tatuaje? Leonel, la verdad que yo no tengo que promover el tatuaje, porque primeramente no soy tatuador. Ahora, ¿qué tengo que promover yo? Es la palabra de Dios. Ahora, si una persona se quiere tatuar, ¿quién soy yo para prohibirlo? Primeramente la palabra de Dios, como dije anteriormente, no lo prohíbe. Hoy los tatuajes son por modas, es por rebeldía, es por baja autoestima. Independientemente lo que te hagas, Dios sabe las razones por qué lo haces, pero yo no puedo condenar a alguien o hacer un fetiche, satanizar una cultura o un tatuaje porque a alguien no le parece, a ciertas religiones no les parece. No, yo debo primeramente de irme a la palabra de Dios, y si la palabra de Dios no lo condena, no lo sataniza, pues yo creo que todos los que predicamos su palabra, pues no debemos de poner carga primeramente que el Señor no nos pone. Pues bueno, gracias Leonel por haberme permitido este espacio. La verdad me hace sentir importante. Y agradezco pues tu confianza, qué es lo que piensa mi persona. La verdad que es un tema muy controversial y muy bonito. Y espero que este no sea el único tema que vayamos a tocar en el transcurso de nuestras vidas. Que primeramente Dios nos va a dar mucha vida. Muchas gracias, Leonel. Quiero agradecerte, Carlos, por darme este espacio y poder enseñarle a la gente acerca de tu tatuaje. Gracias, Carlos. No, al contrario, gracias a ti, realmente. Gracias a ahí por y quiero que enfoques en el tatuaje de él. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a todos los que siguen a él. Recuerden que cuando sobreabundó el pecado,